De Dios, la patria y las mujeres de Chile, damos inicio a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Secretaria, la cuenta. Sí, presidente. La cuenta de hoy día. Primero, se recibió una respuesta del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, que es conocido como DENRE, mediante el cual responde lo consultado vía oficio de esta comisión sobre el desempeño de las mujeres en PAES y el resultado de ellas en el proceso de selección, especialmente en las carreras relacionadas con ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología. Ese documento, no sé si lo tienen en sus... No. Juan Pablo. No, es otro, es del DEMRE, que tiene que estar ahí. Bueno, en todo caso, no, ahí lo van a repartir. Ahí llegó la senadora Allende, presidente. Entonces, bueno, está esa respuesta en que en la última página dice que este primer año de implementación del programa Más Mujeres Científicas ha tenido un impacto relevante y positivo, lo que nos permite albergar un justificado optimismo en cuanto a sus efectos en los procesos de admisión futuro. Eso dice la directora del DEMRE, presidente, y vienen más detalles, por supuesto. También dar cuenta, presidente, que se recibieron las excusas de la encargada de género del Senado, señora Claudia Fuenzalida, que estaba invitada para la sesión de hoy día, pero no puede concurrir por razones de salud. Entonces, lo que sí se le va a hacer entrega en papel, digamos, del informe de gestión en materia de género del Senado. Y también recordar, presidente, que ustedes, las Comisiones Unidas de Constitución y Mujer y Equidad de Género, están citados para el día de mañana, de 10:30 a 12 horas. Para recordar. Nada más, presidente. Gracias, secretaria. ¿Cómo? Mañana estamos citados en Comisiones Unidas para el proyecto de vida libre de violencia a la mujer. De 10:30 a 12. De 10:30 a 12, que ya debiese ser la última... Uno nunca sabe, porque de repente hay un punto que es alar, pero ayer se avanzó bastante ayer, sí, así que ya estamos en los descuentos, así que esperamos que quede despachado mañana y se vayan cumpliendo los plazos que estableció la Comisión de Constitución para liberar sociedad conyugal y vida libre de violencia a más tardar la primera semana de marzo del próximo año. Y enseguida también lo que respecta a... nosotros enviamos a la Comisión Tripartita una propuesta con nombre. Lo que no sé si eso quedaría ok para la actividad que tenemos en marzo. Hasta el momento no nos han dado respuesta, pero lo recibieron. Y entonces a la encargada de género del Senado la vamos a dejar invitada para la primera sesión de marzo, para que pueda, porque perfecto, nos hizo llegar el informe que habíamos solicitado a sugerencia de la senadora Allende, la senadora Pascual. Ya, aprovecho de saludar a la senadora Pascual, a la senadora Allende, al senador Proens, y le doy la palabra a la senadora Allende. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos que nos acompañan. Muy breve, lo que pasa es que efectivamente yo veo y me alegro que parece ser que nuestro mensaje en la sala y sobre todo a la presidenta de la Comisión de Constitución lo recogió muy bien, porque veo que está haciendo un esfuerzo para que podamos efectivamente cumplir con lo que nosotros habíamos propuesto, que es tener a lo menos en general aprobados estos dos proyectos que son tan relevantes. Entonces, sociedad conyugal, estoy hablando, y por supuesto, en el marco, digamos, que pueda regular una vida libre de violencia, para el caso de las mujeres. Entonces, me alegro mucho. Ahora, ojalá sea la última sesión, porque la verdad es que, por ejemplo, ayer yo tenía dos cruces. Teníamos solo recursos hídricos, medio ambiente, y entre medio me pusieron mujer, lo que es imposible, o sea, imposible. Y ahora, de hecho, mañana nosotros tenemos recursos hídricos hasta las 11, pero por lo menos yo creo que me puedo retirar a las 10:30 para tratar de incorporarme, pero por eso le digo, ojalá que nos sigamos, porque efectivamente está bien que se está cumpliendo y yo por eso lo quería destacar, me alegro, porque creo que de alguna manera parece ser que sí se va a poder hacer, y ese fue el compromiso en la sala que pedimos expresamente, y yo creo que es muy positivo, pero ojalá que no siga cruzándose, porque a uno le da
cierta impotencia de tratar de poder estar en lo que más solicitudes podíamos sacar ley marco, pero al mismo tiempo tenía unos invitados especiales que justamente yo los había hecho invitar, entonces tenía cómo conciliarlo. Sí, cuesta conciliar todos los horarios de las comisiones. Yo le voy a pedir, antes de darle la palabra a Javiera, le voy a pedir a Paloma, porque ella estuvo en la discusión de sociedad conyugal. Si me puede hacer un breve resumen de lo que pasó ayer, con capacidad de síntesis. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y a las senadoras y al senador que nos acompañan en esta sesión. Y por su intermedio, comentarle a la comisión que el día de ayer tuvimos una sesión en la Comisión de Constitución en la cual se invitó a exponer a distintas académicas y académicos. Finalmente se presentó la profesora Fabiola Latrop, la profesora Leonor Echeverri y el profesor Hernán Corral. Los tres, en general, les parece que el proyecto es un muy buen aporte para las modificaciones que se esperan respecto del régimen de la sociedad conyugal. Cada uno tenía algunas aprehensiones, también muy conocidas en general por las personas asistentes a la comisión, en atención a que son académicas y académicos que normalmente están emitiendo su opinión en los distintos medios de comunicación. Por lo tanto, el profesor Corral señaló sus aprehensiones respecto de la derogación del artículo 150 del Código Civil y una supuesta desprotección respecto de las mujeres, cuestión que también fue reforzada en términos, digamos, positivos por parte de las profesoras Leonor Echeverri y Fabiola Latrop, quienes dijeron y señalaron enfáticamente que es complejo, digamos, que exista un régimen de coadministración que sea solidario y con igualdades de condiciones para las partes, que esto pueda subsistir con un régimen de un patrimonio reservado. Y en ese sentido presentaron algunas aprehensiones sobre la protección de los bienes con subsidio, que en general había un acuerdo por parte de los académicos académicas que sí les parece que hay algunas cuestiones que se deben ajustar. También respecto de la administración extraordinaria y la posibilidad como subsidiaria de que fueran los cónyuges quienes puedan ser curador del otro cónyuge, y habían algunas cuestiones más bien técnicas que comprometieron enviar cada uno en una minuta a la comisión. Así que, pero en general había una valoración bastante positiva del trabajo que también realizó esta comisión en las propuestas que se aprobaron. Así que eso, todo el resto de las cuestiones como técnicas, algunas cosas, por ejemplo, respecto del haber relativo también que fueron discutidas en esta comisión, las iban a hacer llegar a través de una minuta. Muchas gracias, Paloma. Bien. ¿Mañana es para los dos proyectos? No. Es la unidad de violencia. Sí. Gracias. Bien, entonces pasamos al segundo punto de la tabla, que es dar inicio al estudio del proyecto de ley que modifica la ley 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos, con el objeto de limitar ciertos derechos del padre deudor de pensión de alimentos, el boletín 15.691-36. Es continuar. Sí, porque este ya lo habíamos iniciado, de hecho habíamos... El 20 de junio nos recuerda nuestra secretaria del 2023. Y para eso aprovechamos de saludar también a Javiera Alzola, que es la experta en temas de familia del Ministerio de la Mujer. Muchas gracias, presidente. Bueno, sí, nosotros vinimos a la comisión el 20 de junio del 2023 y hoy día venimos un poco a recordar lo que expusimos en esa oportunidad. El proyecto lo que tiene por objetivo es modificar la ley 21.389, que es la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y en ese sentido incorpora un nuevo artículo 41 que tiene por objetivo regular la autorización de salida del país de los hijos y las hijas en relación a la permanencia por más de 90 días en el registro.
En primer lugar, cabe señalar que el proyecto, el cuerpo legal que debió modificar es la Ley 14.908 directamente, ya que ese es el cuerpo legal que regula las pensiones de alimentos, y lo que hace la Ley 21.389 es modificar la Ley 14.908. Por lo tanto, se estaría reformando una ley que reforma, y sería un poco inoficioso porque, en el fondo, claro, lo que tenemos que modificar es como la ley madre, por así decirlo. En segundo lugar, cabe señalar que el tema de la autorización de salida del país ya se encuentra abordado en la Ley 14.908 y también fue abordado por la Ley 21.389, ya que la Ley 21.389 modificó la Ley de Menores, la Ley 16.618, y en el artículo 49 se incluyó un inciso que hace alusión a la permanencia en el registro de deudores, en el cual se estableció que, no obstante lo anterior, si el alimentante no diera su autorización y se encontrase publicado en el registro de deudores de pensiones de alimentos, el juez subsidiariamente podrá otorgar dicho permiso sin considerar las razones que tuviera para la negativa, lo que no podrá aplicarse en caso de que la salida al extranjero sea con el fin de establecerse con residencia definitiva. Aquí hay dos cosas que cabe la pena mencionar. Uno, que el artículo habla de no considerar las razones que tuviera para la negativa. Por lo tanto, se puede interpretar que el padre sí puede expresar las razones que tiene para dar la negativa a la salida del país. Por lo tanto, igual se desprende que incorpora la participación del padre o madre deudor en el proceso de autorización de salida del país. Y lo otro es que se estableció como requisito o limitante a esta disposición el tema del cambio de residencia del hijo o hija. En segundo lugar, algo que ya se encontraba regulado en la Ley 14.908 es el artículo 19 de la misma ley, el cual establece que si se decreta más de 2 veces alguno de los apremios que ya contempla la ley, esto es reclusión nocturna, arresto efectivo, arraigo nacional, retención de la licencia de conducir o retención de la devolución anual de impuestos o el nuevo apremio de retención de fondos de cuentas bancarias, el proyecto, se iba a proceder a petición de parte de la autorización del salida del país de los hijos o hijas sin necesidad del consentimiento del alimentante, la cual deberá ser otorgada por el Tribunal de Familia. Entonces, este artículo lo que habla es que si se decretaban 2 o más apremios, la autorización del país, el consentimiento del padre no iba a ser necesaria para la autorización de salida del país. El proyecto de ley, a su vez, establece que no podrá oponerse a la salida del país de sus hijos, salvo casos calificados. Pero el proyecto no explica qué se entiende por casos calificados. Por lo tanto, igual, implícitamente, incorpora la participación del padre, lo cual podría convertirse en una especie de regla general, ya que un juez podría considerar que todos son casos calificados, en el fondo. No se establece en qué medida se van a considerar esos casos calificados. Por lo tanto, es importante definir cuál es el objetivo del proyecto de ley. Si la intención del mismo es prescindir de la autorización del tribunal, prescindir de la participación del padre en la causa o permitirle, pero sin considerar las razones que éste tenga para negarse frente a la salida del país de los hijos. En ese sentido, es importante mencionar que el no pago de pensiones de alimentos constituye actualmente violencia económica. Eso se modificó en la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Por lo tanto, se asume que quien no paga pensión de alimentos no está velando por el bienestar de ese hijo o de esa hija. Y en ese sentido, no parece pertinente que un padre que no está velando por el interés superior de su hijo o hija tenga injerencia en la autorización de salida del país del mismo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esto muchas veces se utiliza como un mecanismo de control hacia los hijos o hijas o incluso hacia la madre, ¿no es cierto? Lo que puede constituir una nueva vulneración sumada a la ya constituida por el no pago de pensiones de alimentos. Esto nosotros tenemos certeza de que ha ocurrido. Hace pocos días atrás apareció en La Tercera un reportaje de una madre que había solicitado la autorización de salida del país de sus hijos y el padre no solamente se había negado, sino que había contestado la demanda solicitando el cuidado personal de la hija que tenían en común. La jueza trató de llegar a un acuerdo en donde se le señaló que no tenía ninguna relación con el juicio, la solicitud del cuidado personal. El padre insistió en su demanda, hubo que tramitar el juicio, el cual se demoró más de un año. La madre obviamente perdió todo lo que tenía para el viaje. Finalmente el padre pierde la demanda y lo que hubo que hacer fue establecer una autorización de salida del país abierta. Pero al final del día, una madre o un padre, en el caso de que la madre sea la progenitora deudora, no puede estar planificando su vida en base a juicios de 1 año y medio donde va a haber una salida del país abierta, ¿no es cierto? En ese sentido,
abierta en el sentido de que, en general, los tribunales lo que hacen es, cuando uno solicita la autorización de salida del país, piden los pasajes, en el sentido de decir qué fecha va a salir, qué fecha va a entrar. Entonces uno dice, me voy a... Claro, me voy a tal lugar con este plazo determinado. Y en este caso, como los pasajes se habían perdido, porque el viaje ya había sido hace mucho tiempo atrás, lo que hizo el tribunal para que la madre no perdiera, en el fondo, todo lo tramitado en el juicio, le dijo, dado que ahora ya no hay un viaje planeado, le dejo una autorización abierta para cuando usted estime pertinente viajar, en el fondo. No, desconozco si fue por un plazo acotado o ahí no, como las causas son reservadas, esto es un poco como lo que daba cuenta. Pero ahí el tema de fondo es porque colisiona también con el derecho del padre a ver, o la madre a ver a sus hijos, que es lo que en el fondo, por eso es que hay que acudir finalmente al tribunal y no se puede hacer que esto quede absolutamente abierto. Claro. Al final al tribunal uno tiene que acudir cuando el padre se niega. En el fondo lo que hacen en general los padres que están de acuerdo es que se hace un permiso notarial con el cual la madre o el padre sale del país junto con los certificados de nacimiento. Cuando esta autorización notarial no se da, lo que la reemplaza es una sentencia judicial que autoriza a los niños para salir del país, lo que se muestra en Policía Internacional, en el fondo. Y este tipo de normas, como la del proyecto de ley o las que ya se encuentran reguladas, lo que tiene por objeto es limitar el derecho del padre a participar en la autorización de salida del país en virtud de encontrarse vulnerando otro tipo de derechos de los hijos como el no pago de pensión de alimentos. Y en ese sentido nos parece que dado que el tema de la autorización del país ya se encuentra regulado en algunos cuerpos legales, se podría recoger a través de estas normas existentes parte del proyecto de ley en discusión. Por ejemplo, se podría tomar el requisito de la permanencia de los 90 días en el registro de deudores e incorporarlo en el artículo 19 de la ley 14.908, en el cual se establece que si se decretan 2 o más apremios y ahora si se está en permanencia más de 90 días en el registro de deudores, el juez podría prescindir del consentimiento del padre. Esa sería una forma de absorber una parte del proyecto de ley. Mencionar también que el proyecto de ley en discusión solamente nombra al padre, no nombra a progenitores, por lo tanto sería un proyecto solo dirigido a progenitores hombres, en el fondo. Eso también es algo que no sé si la comisión lo quiere mantener o lo quiere discutir. Bueno, y finalmente señalar que se hizo un informe de participación ciudadana respecto de este proyecto de ley, el cual estuvo disponible para votaciones en la plataforma del Congreso Virtual entre el 3 de mayo y el 2 de junio del 2023, y en base a lo anterior se elaboró un informe por la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, el cual fue despachado con fecha 12 de junio a la presente comisión. Se hicieron una serie de preguntas, no las voy a leer todas, pero en el cual se aprueba ampliamente el regular este tipo de materias y el aprobar un proyecto de estas consideraciones. Esa sería nuestra exposición, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Senadora Pascual. Sí, gracias, Senador presidente. Roins. Saludar a los senadores, senadoras, la Secretaría, asesores, asesoras y, por cierto, las representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Yo quisiera consultar más precisamente, yo entiendo, digamos, en primer lugar, la primera recomendación de poder hacer un cambio formal de cuál es la ley a la cual habría que modificar, de mantener la idea de legislar en esta materia. Lo segundo es que también nos sugieren que sea más acotada la situación y por lo tanto que se clarifique cuál es el definitivo objeto, digamos, de la moción. Pero me gustaría consultar específicamente, entendiendo que esto es una dificultad que es real, que se puede obviamente legislar en esta materia, cómo resguardar que no se mal utilice. ¿Por qué quiero plantear esto? ¿En qué sentido? Porque con solo la hipótesis de que es por vacaciones o por un periodo determinado, que para muchos y muchas puede ser suficiente, digamos, el no pedir la autorización del padre deudor de pensiones de alimentos o también si nos allanamos a que sea progenitor o progenitora deudora de pensión de alimentos, porque también pudiera hacerlo, porque como es acotado el periodo de viaje, no tenga injerencia en su autorización de salida del país. Sin embargo, también es cierto que algunas veces ocurre que con esa salida se produce un no regreso.
al país de origen. Entonces, efectivamente, hay que ponerse también en la hipótesis de que no sea... hay mucha migración que parte, comillas, con una visa temporal o de vacaciones o de turista y termina de residente, digamos. Entonces, si resulta para allá, ¿por qué no? O sea, si resulta para acá, perfectamente puede resultar para fuera del país, desde nosotros para allá. Entonces, eso es lo primero. Si tienen ustedes alguna sugerencia, cómo poder limitar aquello. Y la otra que tengo duda es... en términos de poder aportar a mejorar la moción, yo entiendo perfectamente la inquietud, la indignación que muchas veces en las familias concurre, digamos, cuando no te colocas, digamos, económicamente con tus hijos, con tus hijas, y más encima me limitas la posibilidad de salir al exterior si es que yo me las ingenié con mis recursos para poder ahorrar y poder salir fuera del país. Pero ¿cómo lo hace? O sea, a ver, no sé si es que a mí de verdad, cuando legislamos en esta materia, lo que me gustaría es que legisláramos y que lo que hacemos como legislación termine, más que por cortar el vínculo completo con ese deudor o con esa deudora de pensión de alimentos, es que rectifique la actitud y que se ponga emocional y económicamente con sus hijos, ¿no? Y por lo tanto que recupere corresponsabilidad, que sea realmente tenga el interés superior de sus hijos y sus hijas, y por lo tanto, si hay un viaje al exterior, que dé el acuerdo de mutuo propio, porque está pensando, digamos, en lo bien que lo van a pasar sus hijos y sus hijas, digamos, no sé si me explico. Entonces, desde esa perspectiva, cómo también esta moción ayuda a rectificar esa actitud, esa conducta, y no a terminar separando más definitivamente madres, padres de sus hijos, sus hijas. No lo estoy pensando desde el punto de vista ni ideal ni conservador, sino que lo digo en serio, cómo apoyamos también con estas mociones para la transformación cultural. Eso es un poco lo que estoy preguntando. Gracias, presidente. Gracias, senadora Pascual. Senadora Allende. Presidente, en la misma línea, a ver, primero coincido con lo que nos explicaban del Ministerio, que efectivamente lo que tenemos que reformar es la ley madre, por decirlo así, y no la ley que reforma la otra ley. Eso es como un tema de forma, pero importante. Y por supuesto también hablar de alimentante o progenitor, para no centrarlo exclusivamente en un padre. Eso como de forma más bien, pero creo que son razonables. Ahora, yo no tengo muy claro... y me parece bien agregarlo, digamos, justamente a la ley, que verdaderamente no la del registro de pensiones, sino la ley anterior, donde debiera incorporarse es cuando hay dos casos, digamos, ya realizados o comprobados, o en fin, efectuados, en fin, podría ser. Pero a ver, siempre uno tiene que tratar de entender efectivamente cuáles son realmente las razones por las cuales se puede oponer. ¿Qué significa oponerse y cuál es el sustento de esas razones y cómo se dirime? Yo entiendo que esto prácticamente, si hay mutuo acuerdo, se hace un certificado notarial, se presenta en el aeropuerto y suficiente. A donde ya no hay el acuerdo empiezan las complicaciones y ahí empieza a intervenir el tribunal, por supuesto. Y ahí es donde uno quisiera saber con más claridad qué es lo que podría permitir una oposición. Eso por un lado, como clarificarlo bien. Y por otro lado, me gustaría en la aprehensión que señalaba la senadora Pascual, que yo puedo compartir, que no se mal use, cuál sería la sanción en caso que no cumpliese el plazo por el cual fue el autorizado. Si es vacaciones van a ser 45 días, 15 días, dependiendo, digamos, lo que dure las vacaciones, pero tienen un tiempo bastante acotado, no son vacaciones de años. Entonces, me gustaría saber cuál sería la sanción eventualmente en caso de no cumplirse o qué se contempla al respecto, digamos, porque efectivamente uno también tiene que velar con aquello. Y yo también entiendo al final lo que decía la senadora Pascual es como bien relevante, porque no se trata solo de sanciones. Se trata de cómo encontramos mecanismos que ese padre que se niega a pagar, o ese progenitor o progenitora que se niega a pagar, pudiese efectivamente más bien como tomar una cierta conciencia y enrilarse, por llamarlo de alguna manera, hacia lo que debe ser lo más importante, que es el interés superior del niño, más que la falta en sí misma. Entonces, yo creo que todos esos son los temas que hay que verlos con bastante cuidado, para que esto sea equilibrado, para que sea lo razonable, para que no caigamos en ningún abuso o mala práctica, y al mismo tiempo
también hacernos cargo que efectivamente cualquier madre se puede sentir, aquí voy a hablar de una progenitora, porque la gran mayoría de los casos es para ese lado, digamos, pueda sentirse bastante violentada, que se vea impedida, comillas, de salir, si efectivamente hay una oposición, a pesar de que tenga deuda, que esté en el registro, que esté más de 90 días, que no haya cumplido una y otra vez, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también, claro, encontrar el mecanismo correcto. Eso sería. Gracias, senador Allende. Senador Proens. Gracias, presidente. La idea de este proyecto nace justamente por lo que explicó usted, por su intermedio, presidente, en el sentido de que muchas veces, y esto fue una conversación con mujeres separadas, ya esto no nació así porque se me ocurrió de la noche a la mañana, sino que la imposibilidad que tienen ellos o ellas de salir, porque literalmente es no a la firma. Entonces, conversando, se buscó un salir. Esto no es que yo tenga el papel y salvo, sino que tiene que estar con una autorización judicial y entregar los argumentos del por qué está solicitando esa salida sin la autorización del padre, porque hay antecedentes de que el colegio lo paga ella, la alimentación no tiene ayuda y todos los gastos del hijo van involucrados directamente a la mujer, y estoy hablando básicamente de mujer, siendo que esto puede ser para los dos lados. Pero en la conversación donde dio lugar a esto. Entonces, ella me planteaba que era súper injusto tener que estar pidiendo permiso de algo cuando la única relación que tienen es que el padre de los hijos, pero todo el resto del entorno que vive esa familia nunca está. Entonces, ese es el concepto por el cual se dio lugar a este proyecto, digamos, lo cual yo encuentro súper justo el reclamo y creo que algo hay que hacer. Ahora, no, como digo, no es el arbitrio, no es que yo tome y vaya, sino que hay un juez que me tiene que decir si vaya. Puede ser por vacaciones, puede ser porque a lo mejor va a estudiar, un sinnúmero de cosas, verá el juez si da o no el tema. Pero el tema arriba de la mesa es que la mujer que tiene a cargo a los niños y depende de un permiso, una persona que no le aporta nada, más allá de lo consanguíneo con los hijos, está impedida de realizar su vida, tanto como madre, profesional y todo, porque necesita de un permiso del cónyuge para poder salir. Ese es el objetivo de este proyecto, así lo conversamos. A lo mejor cometimos errores en la redacción, pero pensando que acá también eso se puede corregir, pero lo central está dado en eso. ¿Ya? Nos colgamos de la ley del registro porque era algo que estaba reciente y creíamos que por ahí se podía tener más sentido, pero si hay que corregirlo, no hay ningún inconveniente de hacerlo y abierto a que eso se haga así, se haga una buena legislación. Pero el principio de este objetivo es lo que le acabo de explicar, que usted lo explicó muy bien recién. Si eso se puede resolver con lo que usted ha planteado, fantástico, pero aquí está dado porque ese control que hoy día la ley da, que tiene que ser un acuerdo mutuo, o si no un juicio de 1 año y medio, sea más expedito ante un tribunal que diga voy a salir, aquí están los antecedentes, durante tanto tiempo no recibió nada, eso es fácil porque están las cartolas, lo puede demostrar muy fácil, hombres o mujeres, en este caso, y por lo tanto el juez puede determinar relativamente rápido y autorizar esa salida. Eso es lo que se busca con este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Proens. Efectivamente, el senador indica ahí por qué nace esta idea, que es de una realidad, y a mí me tocó hace un mes atrás en las audiencias que uno da cuando va a su región, y fue una señora a plantearme qué caminos tenía porque su nuevo marido, su nueva pareja, se había ganado una beca para ir a estudiar afuera. Entonces, iban a estudiar 1 año, por lo tanto ella quería irse con los 2 hijos que tenía de relaciones anteriores. Entonces me decía, ¿cómo lo hago para lograr que me den la autorización? Y le dije, lamentablemente el camino es que lo primero es hablar con ellos y entenderles. Si no, hay que ir al tribunal,
pedir la autorización y eso hay un proceso que se inicia y me decía, pero yo me tengo que ir en enero, me decía, porque le salió así como no fue así con mucha anticipación, sino que le comunicaron que tenía que empezar las clases. Entonces, son situaciones de la vida real y que este proyecto busca poder agilizar en el fondo el proceso de la autorización. Y concuerdo que esto tiene que hablar de cónyuges o progenitores de manera de poder progenitores, porque estamos hablando de la paternidad. Entonces, claro. Claro. Y que también sea dable a todos los tipos de matrimonio también, que eso también hay que hacerse cargo en este proyecto. Entonces, creo que la sugerencia que nos hace el Ejecutivo va en el camino correcto para poder corregir de buena manera y lograr el objetivo, que es, fondo, poder agilizar un proceso que permite mejorar finalmente la calidad de vida de esa familia. Así que creo que vamos avanzando en buen sentido. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Bueno, respondiendo la pregunta que hizo un poco la senadora Pascual, la senadora Allende respecto al no retorno de los hijos, eso ya escapa un poco a las competencias de materia de familia, porque si los hijos no vuelven a la fecha indicada se convierte en secuestro y eso ya es un delito de materia penal, y ese problema se puede dar tanto en un permiso acordado por acuerdo notarial o una autorización por un tribunal de familia en el fondo. Y eso, claro, ya es algo que escapa un poco y tiene una alta complejidad que, claro, creo que es un poco más difícil de resolver en un proyecto como de estas características. Y un poco la segunda pregunta que hacía usted, senadora, del tema de la ayuda a la corresponsabilidad. El Ejecutivo de un tiempo a esta parte viene realizando una serie de reformas que lo que tiene por objetivo justamente es incentivar la corresponsabilidad, pero contraparte también alivianarle la carga a la mujer, que también me parece que es la línea que va justamente este proyecto de ley. Siempre es la mujer, por un poco lo que hablábamos antes, que la mayoría son mujeres porque los padres son los incumplidores, como lo muestra actualmente el registro de deudores, la que tiene la carga de realizar todo en relación a los hijos. No solamente el cuidado, no solamente la mantención económica, sino que todo lo que dice relación con el tema en general legal, de perseguir al deudor en tribunales, de buscar el domicilio cuando no es habido para notificarlo, en este sentido de ir a buscar la autorización para salir del país de nuevo a un tribunal de familia. Y en ese sentido, esta serie de reformas del registro de deudores, la ley de pago efectivo y esta moción en particular, nos parece que va en la línea correcta en el sentido de alivianar un poco esa carga. Y en ese sentido, el tema de establecer un requisito de 90 días es algo que, si bien puede facilitar la autorización de salir del país, no deja ausente al padre. ¿Por qué? Porque no se le está exigiendo, por ejemplo, que vaya y pague la deuda completa. La ley 21.389 da la posibilidad, por ejemplo, de alcanzar un acuerdo completo y suficiente. Entonces, nos parece que un padre que está interesado en ejercer su corresponsabilidad puede acercarse a un tribunal, tiene 3 meses para hacerlo, no se le exige que esté simplemente inscrito, sino que 3 meses en el cual tiene tiempo para ir, realizar un acuerdo de pago suficiente, pagar la deuda y poder ejercer su derecho en esta materia de autorización de salida del país. Y en ese sentido, todo este abanico de normas que se han generado en el último tiempo, justamente el objetivo que tienen es incentivar al padre a involucrarse. En el fondo, en nuestro país existe como una especie de cultura de incumplimiento en relación a los deberes del padre, una vez que los padres se distancian en general de las madres como pareja en el fondo y entienden que se desentienden o sea, terminan con su pareja y terminan con la familia completa, y en el fondo ocurre esto de que la mamá se vuelve, por ejemplo, a casar, quiere hacer un viaje con su nuevo marido y los hijos están como ligados a el padre anterior, que simplemente no es habido o está desaparecido. Por ejemplo, no sé, surgió la ley de cambio de apellido, donde de nuevo se requiere la autorización del padre para el cambio de apellido. Entonces, al final, el padre siempre tiene participación, no es que se le deje como fuera en forma automática. Y este tipo de proyectos de ley lo que busca un poco es alivianarle un poco la carga sin, claro, dejar fuera al padre del todo. Y ahí quizás también esta justamente la ocasión para
discutir si lo que se quiere es que no se le notifique o que se le notifique pero que no pueda participar. Ese tipo de cosas en general están sujetas a la interpretación de los tribunales. Hay algunos tribunales que interpretan que independiente el padre no se considere su consentimiento, igual hay que notificarlo, y eso igual ya genera una barrera de entrada porque muchos padres tienen domicilio desconocido. O hay otros tribunales que podrían interpretar, bueno, si no necesito el consentimiento del padre, entonces simplemente no necesito su participación en lo absoluto en el juicio. Entonces quizás también podría ser materia de discusión de este proyecto de ley el analizar si tiene que ser notificado o simplemente se puede omitir, con lo cual se agilizaría muchísimo el trámite de la autorización de salida del país. No sé si con eso contesté todas las preguntas. Muchas gracias, Javiera. Senadora Pascual. Sí, gracias. No, yo entiendo absolutamente, bueno, parte de las reformas que usted está comentando las tramitamos en esta misma comisión, así que obviamente las sabemos. Lo que yo quiero plantearle es precisamente lo último que acaba de decir. ¿Cuál es la sugerencia, recomendación del Ministerio en torno a la mejora concreta que tiene que tener esta moción para que, porque usted dice, falta una claridad de qué es lo que busca? Entonces, ¿qué sugiere el Ejecutivo, en este caso, a través del Ministerio, para la mejora de la moción? Que se notifique, que no se notifique, que se le dé un plazo perentorio, si no contestó en ese plazo perentorio se da por conocida y por lo tanto se le autoriza. Entonces, eso es un poco la respuesta concreta que estaba buscando, disculpa. Eso. Gracias, senadora Pascual. Paloma. Gracias, senador, por su intermedio a la pregunta de la senadora Pascual. Nosotras, como ministerio, analizamos el proyecto en su conjunto. Nos quedaban, como habrán podido desprender de la presentación en esta comisión y en la sesión, digamos, anterior, hay varias cosas que nos parece que es pertinente como ir delimitando a fin de que el ministerio, y así en consulta también con los otros ministerios que sean atingentes, ir viendo cuáles puedan ser como las mejores medidas para aportar a que este proyecto tanto siga en la línea de la corresponsabilidad, pero que también facilite ciertos trámites judiciales, evitando la sobrejudicialización de las mujeres, que también lo hemos visto a propósito de la Ley de Violencia Integral, de cómo pongo una acción judicial en un tribunal de familia y de vuelta a esa madre cuidadora se le devuelven el cuidado personal, rebajas de pensión de alimentos, cambios en la relación directa y regular, etcétera. Y en ese entendido de cosas hay varias cuestiones que es necesario que se precisaran también de parte de las personas mocionantes de este proyecto, de conocer cuál sería el objetivo para ver si el objetivo es agilizar solamente el trámite, poner limitaciones para efecto de que este ministerio y el Ejecutivo pudiese como aportar en su propuesta más técnica, porque evidentemente la respuesta puede ser muy distinta dependiendo de cuál sea el camino. Y en ese sentido, una de las vías podría ser que, por ejemplo, omitir la notificación o que esa notificación sea solo para efectos de conocimiento, más no de participación, si lo que se requiere conforme cuál sea, digamos, el objetivo preciso del proyecto, sea la participación de la persona o no. También creemos que es necesario limitar así para efectos de también tener un poco de margen respecto de lo que señalaba la senadora Pascual sobre la posibilidad de los distintos casos que pueden ocurrir, porque una cuestión es que haya un permiso específico para un viaje determinado que puede tener algunas razones, que son las que se exponen hoy en día a los tribunales de familia. O sea, yo pido una autorización para un viaje determinado que va a tener tales fines, que va a ser en tal lugar, que va a ser por tal tiempo. Distinto es que puedan haber solicitudes a propósito de lo que comentaba usted, presidente, de solicitudes para cambios de residencia, y eso también se inmiscuye en otras materias como si hay cuidados de cuidado compartido, por ejemplo, etcétera. Y por lo tanto, en ese sentido, nos parece que para efectos de poder hacer una propuesta como más concreta, necesitábamos como despejar algunas vías que lo hemos hecho en otros proyectos también. Tenemos una muy buena relación con el equipo de asesores y asesoras presentes en esta comisión, que siempre ha sido un trabajo muy productivo para efectos de proponer buenas alternativas para mejora de los proyectos de ley. Muchas gracias, Paloma. Bueno, como
ya estamos terminando el año legislativo y la idea sería poder votarlo en general y fijar plazo de indicaciones hasta el 1 de marzo. Pero aquí, ahí, entre el legislativo y nuestros asesores, poder, digamos, mejorar el proyecto para ir tomando estos aspectos. Sugerir una semana más, porque el 1 de marzo es muy abrupto, porque es a la llegada de las vacaciones. Yo le daría un tiempito más a la plazo de indicaciones. Una semana más. ¿Sí? Sí. Me parece. ¿Cómo? Sí. El cambio de mando es como el 15. No, va a ser como el 15. Claro, nunca es el 11 exacto, ¿no? Tiene que ser martes y tiene que haber coincidencia y acuerdos totales que se cumplan, qué sé yo. No se preocupe por eso, el senador. El presidente. Yo prefiero porque el 1 de marzo... La solicitud la hace senadora Allende hasta el 8 de marzo. Bien. Sí, lo ponemos en votación. El presidente pone en votación en general este proyecto de ley. Senadora Pascual. A favor, pero a la espera de las indicaciones Sí. que puedan clarificar todo lo que aquí se ha puesto en duda. Por supuesto. Senadora Allende. Lo mismo. Creo que hay observaciones que son de forma y otras más de fondo que son necesarias absolutamente de rectificar. Senador Proens. A favor. A favor. Presidente. A favor, en el entendido que vamos a perfeccionar el proyecto de aquí al 8 de marzo para que podamos trabajarlo en conjunto con los asesores y el Ejecutivo para que se cumpla el objetivo de la idea de este proyecto, que es en el fondo hacer algo más expedito en situaciones que al final muchas veces se complejizan demasiado. Incluso uno ha tenido casos de niños que piden autorización para ir a su gira de estudio y que con una especie de chantaje el progenitor que tiene la deuda dice, sí, yo firmo, pero me condona la deuda. Exactamente. Entonces, por eso voto a favor. El presidente vota a favor. Resultado de la votación, 4 votos a favor por la aprobación de la idea de legislar. Y el plazo de indicaciones es hasta el viernes 8 de marzo a las 12 horas en la Secretaría de esta comisión. Igual, presidente, recordar que el viernes 1 de marzo son los plazos de indicaciones respecto a los proyectos referidos a las trabajadoras de caletas pesqueras. El de las caletas, los dos de caleta, el 1 de marzo... El plazo de indicaciones, sí, porque la idea es empezar a verlo el 5 de marzo, presidente. ¿El resultado de la votación? La unanimidad de los y las integrantes de la comisión presentes. Aprobado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.